Shabbat Shalom a todos, que Hashem les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Gracias por estar conectados con nosotros en el estudio de la Parashá, ya sea que estén en vivo o vean esta grabación, esperar que sea de bendición para cada una de sus vidas. Hoy estamos estudiando, y más que hoy, toda esta semana, ¿cierto? Estuvimos estudiando la Parashat Tazria Metzorah, que es una doble porción, ¿cierto? Tazria, que significa cuando concibiere, y Metzorah, que significa una persona que está afectada con Zarat, que se puede traducir también como leproso, un leproso. Em, creo que ahí, acabo de darme cuenta, hay un error ahí en el hebreo ahí, Metzorah debería ir con la letra Ayin. Parece que ahí está. Mejor corrijo inmediatamente. Entonces, la parashá, cierto, de esta semana habla sobre la persona afectada de la lepra. En realidad habla de diversos tipos de purificaciones y de impurezas, ¿cierto? Eh, que afectan a la vida de las personas comunes. Estuvimos viendo, ¿cierto?, en parashiot anteriores sobre las impurezas o sobre el trato, ¿cierto?, con el cual debían acercarse, que tenían que ver sobre todo con la kedushá, con la santidad, a la par que es con la pureza, ¿cierto? Y con la santidad. En cuanto a los sacerdotes, los levín, como, sobre todo los sacerdotes, cómo debían acercarse, ¿cierto?, en el servicio a Dios. Pues hay Torah para los Kohanim, hay instrucciones para ellos, pero también hay instrucciones para el pueblo. Y el pueblo también tiene instrucciones de impurezas, de purificaciones, de cómo tratar con estas cosas, ¿cierto? Dentro del contexto de sus hogares, de su ciudad. Y sobre todo en medio de aquel momento, ¿cierto? Cuando estaba la presencia del Eterno, de Dios, posando sobre una nube eh, de gloria, ¿cierto? Sobre su presencia que estaba en el Mishkan. Lo cual tiene mucho que ver con este tema de las impurificaciones. Y sobre todo con la determinación de estas. Así que vamos a ir tratando algunos temas. La lectura ya las hemos hecho, ¿cierto? Están ahí en Levítico 12, el 1 al 15:33, Segunda de Reyes. Como leímos varias historias, ¿cierto?, de leprosos en la Biblia. Y en Lucas también, en Marcos, episodios que conectan a Yeshua, ¿cierto?, también con algunos leprosos en aquel momento. Así que bueno, ahí tenemos alguna imagen, ¿no?, de los temas que se tratan. Ahí hay una imagen aquí arribita, voy a colocarla un poco más grande, que se ve ahí cómo se está haciendo. Ese es el acto de la Brit Milá, la circuncisión también. Por abajo, la persona que está apartada del campamento, ¿cierto? Y en general tienen que ver con esos temas esta parasha. Lo que es todo lo que es rituales de pureza, el nacimiento, con la persona en sí, y bueno, toda la determinación eh, que llevaba, ¿cierto? Todos los procesos realmente que tenía para que una persona fuera declarada limpia o impura, ¿cierto? En cuanto a la tzarat. Bueno, vamos a explicar un poco eso. Ayer también en nuestro comentario de Kabbalah Shabbat se mencionaron varias cosas de las que vamos a volver a retomar. Así que ahí queda también para la conexión, ¿cierto? Para hoy. Bueno, la parashá comienza de esta manera. Dice allí, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bene Israel lemor. Ishaki tasriya, Veyalda zahar, Vetam'a, Shivat yamim kimei nidat, Dotah titma. Dice, y habló el Eterno a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel cuando una mujer dé a luz o concibiere, y dé a luz y tenga un varón. Ahí en hebreo dice, la mujer, ¿cierto? Isha, kitasriya, Veyalda, zahar. Entonces dice, cuando una mujer Kitasría concibiere, Vealdá, Zahar, y diere a luz o le naciere, ¿cierto? Un varón. Quedará impura por 7 días, será impura como los días de su menstruación. Así comienza
la parashá de esta semana. Entonces habla, ¿cierto?, sobre el nacimiento y el acto de la pureza, del acto de la purificación y a la vez de la impurificación, ¿cierto?, que percibe una mujer al dar a luz a un varón en este caso, ¿cierto?, a un niño, a un bebé o, como decimos aquí en Chile, a una guagua. Le gusta decir guagua aquí en Chile. Cuando da luz, ¿cierto?, a una guagua. Entonces, nos habla, ¿cierto?, del periodo de pureza que eso tiene para la mujer, de cómo debe llevar, ¿cierto?, toda esta y se me fue el nombre, no es cuarentena, pero este tiempo de 40 días. A ver si alguien en el chat me recuerda la palabra. Pero este proceso, ¿cierto?, que la mujer vive una vez que da a luz. Entonces la Torah ya de por sí nos da algunas eh, determinaciones que están muy ligados, ¿cierto?, también a un aspecto médico, incluso que protege, ¿cierto?, la vida de la mujer, ya que le pide guardar reposo, ¿cierto?, estarse quieta por un tiempo, lo cual es muy bueno, ¿cierto?, porque reconozcamos que en el mundo antiguo la cantidad de muertes que había por nacimiento era bastante elevada, o sea, estamos hablando que prácticamente en esa época casi la mitad de los niños que nacían morían, y muchas madres que daban a luz morían también en el parto. Entonces la Torá está preocupada, ¿cierto? También, el Eterno, en dar leyes, no solamente que tengan que ver con la pureza ritual, sino también que protegen la vida de la mujer, del niño, o la niña, ¿cierto? En este caso. A ver si alguien ahí parece que colocaron el nombre. En mis tiempos se llamaba cuarentena, dice. Postnatal. Un postnatal, sí. Hay otro nombre. Pero parece que era cuarentena y yo estoy confundido. Ya el nombre lo tenemos ahí, marcado. Entonces, este periodo, ¿cierto? De la mujer, ella debía purificarse. Más que nada, ¿cierto? Debía dejar que todos los flujos, ¿cierto? Que habían estado en su cuerpo durante ese periodo, ese momento, realmente pudiesen salir, ¿cierto? Evacuar de su cuerpo. Entonces tenía un periodo prudente para que ella en el fondo no pudiera acercarse a nada sagrado. Esa era sobre todo la instrucción. Para que no se acercara a algo y no tocara algo, ¿cierto? Que lo impurificara, sobre todo si era algo que estaba apartado para el servicio al Eterno. Entonces debía ella apartarse. Una cuarentena de 40 días. ¿Sí? Entonces hay un número, ¿cierto? Para cuando tiene un varón, un número cuando tiene una mujer. Y ayer muy bien se explicó algunas de las razones que hay sobre esto, por qué el número de días de purificación para la mujer duplica al número de días para la purificación al tener un niño, ¿cierto? Y probablemente se debe, bueno, una cosa, por ejemplo, es que cuando la mujer, perdón, cuando la mujer da a luz, por ejemplo, ella se impurifica, pero el bebé no. ¿Y por qué? Porque hay un concepto, ¿cierto?, dentro del tema de la pureza, que ayer igual se mencionó, está ligado con la vida y la muerte. El bebé, ¿cierto? El niño nace. Por otro lado, ella, ¿cierto?, que antes tenía otra vida dentro de sí, que era, ¿cierto?, este bebé, estaba en su útero, ella, ¿cierto?, se desprende de ella. Ella tenía otra alma dentro de su cuerpo. Y esa alma se desprende de ella, por lo tanto, ella se impurifica. Esa es como una de las explicaciones que se dan. Todo esto tiene que ver con la vida y la muerte. Y lo que es flujo, ¿cierto?, que sale del cuerpo, sangre u otro tipo de flujo, como aquí, ¿cierto?, puede pasar en el caso del embarazo, tiene que ver mucho con la vida y la muerte. Cosas que se dedican para la vida, para la muerte. O que se desprenden de la vida, por lo tanto quedan en una condición de muerte. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de estos conceptos? Está eso, la vida y la muerte. El tener, ¿cierto? Dar a luz una niña significa que también ella puede traer y dar a luz a más niños y niñas, ¿cierto? Por lo tanto, conlleva también un doble peso también, que dentro de sí también tiene esa capacidad. Entonces el ritual de purificación es doble, como explican algunos sabios. La palabra taserría significa, ¿cierto?, concebirá, literalmente,
Pero como se puede apreciar allí, ¿cierto? En el texto, Tazria tiene que ver con las letras Zayin, Resh y Ayin, que significa semilla. Entonces tiene que ver concebir, ¿cierto? Con producir la semilla. La mujer es la que pone, ¿cierto? Una parte de la semilla, el varón es el que pone otra parte de la semilla. Pero finalmente ambas semillas, ¿cierto? Se depositan en la mujer para dar a luz y concebir. Por lo tanto, también, en el caso de la mujer, la purificación es doble, porque ella conlleva también toda esa carga. Puerperio, dicen acá. Esa palabra la desconocía, refiriéndose como al periodo de cuarentena de la mujer. Entonces, por otro lado, tenemos la parashá Metzorá. Metzorá, que como les decía, significa quién está afectado de Tzaraat. Tzaraat era esta enfermedad que aparece aquí en la Biblia y que, como vamos a mencionar nuevamente, probablemente no se refería a la lepra común y corriente, ya que hay algunas condiciones que dicta la Torá que se deben cumplir para que se dé esta Tzaraat. Entonces, podríamos decir que son las leyes acerca de la lepra y de cómo, ¿cierto?, examinar, de cómo determinar que esta, ¿cierto?, es efectiva o no, cómo distinguirla en el fondo, con sumo cuidado, cómo examinarla hasta el último momento en todos los procesos de la etapa. También las impurezas físicas del hombre se tratan en esta parasha, las impurezas físicas de la mujer, que tiene que ver, ¿cierto?, con el derrame, ¿cierto?, de flujos de ambos que debieron ser dedicados, ¿cierto?, para producir vida, pero que finalmente, por un proceso natural muchas veces, se termina eliminando como flujo del cuerpo. Entonces, como decíamos, tiene que ver mucho con la vida y la muerte. Por eso la Torá, por ejemplo, prohíbe al varón, ¿cierto?, derramar esto en tierra como en vano, porque tiene un concepto en vano y adrede, sobre todo, cuando es voluntario, para no, ¿cierto?, irse en contra. La mujer, por ejemplo, no tiene un mandamiento así en la Torá, pero el caso del varón sí, que se ve mal, ¿cierto?, cuando el hombre derrama esto en tierra o en vano. ¿Por qué? Porque él sabe que es su semilla, su simiente, que es su capacidad de dar progenie, por lo tanto se ve como una afrenta finalmente a la vida, que está afrentando a Dios también. Eso es un paréntesis. Y luego, cierto, como decíamos, es el Metzorá. Metzorá, el que está afectado por la lepra. Vamos a ver también algunas de las palabras que rodean a este concepto, que también nos traen algunas lecciones para nuestra vida. ¿Qué es lo que nos deja esta parashá? Y ahora quiero contar un poco entonces lo que es la historia de toda esta parashá y como allí aparece algunos de los conceptos que están arraigados, ¿cierto?, en esta porción. Si hay un comentario que aquí traen, dice: el hijo de Judá murió por eso, verter en tierra. Exactamente, se ve como un tabú en la Biblia, porque es derramar, ¿cierto?, la capacidad de la genie de dar a luz, ¿cierto?, de engendrar hijos e hijas. Y el acto de engendrar dentro de la Torá es un acto sagrado. Es un acto sagrado, por lo tanto, y de hecho ese es un mandamiento, es el primer mandamiento que aparece allí: fructificad y multiplicaos. Entonces es un concepto que está muy, muy importante. De hecho, como extendemos este paréntesis, en el mundo antiguo yo les decía que la gente daba luz, pero era muy difícil que esto fuera así. Había mucha gente que moría realmente. Entonces, la capacidad de procrear muchas veces era la capacidad de que el pueblo, la tribu, la comunidad pudiera seguir adelante. Si muchos morían, imagínense, en esa época también. Gente moría a los 35 o 40 años, en promedio. Hay quien vivía mucho más que eso, pero había muchos más que también vivían menos, por enfermedades. En ese tiempo había muchas enfermedades que no se podían tratar ni curar de ninguna manera, que hoy día nos tomamos una pastilla o nos ponemos una vacuna y podemos sobrevivirla. Como por ejemplo la viruela, que ya en esos tiempos hacía estragos. Y hoy día con una vacuna, ¿cierto? Casi se ha erradicado muchas de esas enfermedades, pero en ese tiempo no. Entonces, el acto de dar a luz y de procrear y de tener descendencia era muy importante, muy vital.
muchos morían. Entonces, mientras hubiese procreación, los pueblos, las familias podían seguir adelante. Entonces era un acto sagrado para preservar la vida. Hoy día la cuestión es como hay demasiada gente en el mundo, hay problemas quizás de alimentación y tantas cosas y la gente hoy día se pretende en el fondo que vivir menos. Eso, por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que tiene? Como dificultad, que sobre todo en los temas de las jubilaciones, los países, no como Chile, sino como otros países que tienen sistemas, por ejemplo, donde las fuerzas trabajadoras sustentan a los que están jubilados, cada vez hay menos procreación, por lo tanto cada vez la tasa de nacimiento es más baja y de reemplazo de los jubilados es más baja. Estamos hablando de Europa, de China, de muchos países de Latinoamérica que tienen sistemas así. Y que eso es un problema hoy día porque no se puede cubrir todas esas jubilaciones. De ahí también la virtud de sin ser perfecto, ¿cierto? También de un sistema así como el que tenemos nosotros. Eh, obviamente, lo digo igual, se puede mejorar muchísimo. Pero lo menciono porque es importante esto. No solamente hoy día es problema nacionales, políticos, sociales, que todo esto genera cierto mucho problema y mucha voz de las personas en la antigüedad también, por supuesto. Este- el tema de que haya gente, que pueda haber recambio y que puedan seguir adelante, es vital en la vida, ¿cierto? Una de las bendiciones que el Eterno le da a Israel también es que es un pueblo que se multiplica, un pueblo numeroso, donde las mujeres no van a ser estériles ni su ganado, ni sus hombres también. No va a haber estéril. Lo ve, cierto, como algo negativo. La multiplicación, en cambio, se ve como algo positivo en la escritura. Hoy día tenemos otros paradigmas. Y más que nada por eso lo menciono. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Mucho paréntesis. Entonces, en la parashá de esta semana hablamos de pureza e impureza. Y como se describe, ¿cierto?, en la Torá claramente, estos se pueden manifestar tanto en una persona como en un objeto, como en un lugar. ¿Ya? Una persona podría tener tzarat, que sería esta lepra. Un objeto, ¿cierto? Como un zapato, por ejemplo, una sandalia en aquel entonces. O un lugar, como por ejemplo una pared. Pero el espacio en sí, el espacio no podía volverse impuro. Pero, por supuesto, entre el espacio o en el espacio se facilitaba también la transferencia de la impureza de un objeto o de una persona a otra. Ahora, el hecho de que sea el espacio el que actuara como este agente para la impureza, en la cual se podía transmitir o contagiar, digamos así, la impureza, como una fuente de impureza, eh, dependía también de la proximidad, es decir, dependía de cuán cercano o cuánto en contacto uno haya estado con este objeto, con esta persona, etcétera. Entonces, aquí vamos a hablar de algunos temas que ya ustedes pueden ver ahí escritos. La parashá, ¿cierto? Habla de cuando aparece una erupción, una infección o un hongo en la piel, ya sea también en la ropa, en utensilios o incluso en las casas, en las paredes. Pero realmente muchos de los sabios, ¿cierto? Apelando no solamente a una interpretación más profunda de la Torá, sino a un peshat, un nivel literal, realmente dicen que esto se trata de una enfermedad bíblica, una enfermedad especial, que no era en sí la lepra, como se puede conocer hoy, sino que realmente tampoco se trata de una enfermedad infecciosa, donde realmente para tratarlo haya que ponerlo en cuarentena, o haya que apartarlo, ¿cierto? Como una manera de apartar una enfermedad dentro de la nación, sino que realmente era como una manera, a ver, porque si hubiese sido así, lo mejor hubiese sido llevar a esa gente a los médicos, que hubiesen sido tratadas como con médicos. Pero ¿por qué son tratadas con sacerdotes? Esa es como la pregunta. Si hubiese sido algo, una enfermedad infecciosa, que en realidad cuando alguien viera una mancha así,
tratara de poner a estas personas en cuarentena, que ojo que las cuarentenas ya existían en esta época. Ya hay casos en el mundo antiguo donde existían las cuarentenas. A lo mejor no sabían los beneficios que tenían, pero ya justamente aislaban a personas o casos infecciosos los aislaban. Sabían que estar cercano de ellos sin saber que a lo mejor se transmitía por la saliva podía contagiar. Pero ya estas medidas se conocían en aquel entonces. Ya habían civilizaciones y más o menos trataban con este tipo de cosas. Un paréntesis también, un dato. Pero realmente si hubiese sido esto, lo hubiesen tratado como una enfermedad, como tal, que era contagioso, como un tipo COVID-19, lo hubiesen tratado con médicos. Pero realmente la Torah nos plantea otra cosa, ¿cierto? En el Peshat. Entonces, por ejemplo, si hubiese sido una enfermedad infecciosa, imagínense cuando había que hacer peregrinación hacia Jerusalén. El temor, ¿no? De que se esparciera la enfermedad o la tzarat, pero realmente no, porque cuando uno ve las leyes de la tzarat, por ejemplo, cuando venían los Shalosh Regalim, las tres fiestas de peregrinación, Pesach, ¿cierto? Shavuot y Sukkot, los Kohanim, como estaban ocupados en el templo, ellos no se ocupaban de los leprosos, de los Metzorim, ya, de los que tenían lepra, o esta enfermedad tipo lepra, no se preocupaban hasta después de las fiestas. Ellos simplemente los dejaban y después recién les tomaban, ¿cierto?, nuevamente la atención. A ellos se fijaban y le hacían todos los reportes. Pero si hubiese sido en realidad una preocupación, cuando se acumulaba la gente y se amontonaban todos, ¿cierto?, en Jerusalén, pues realmente hubiesen revisado antes o lo hubiesen apartado, pero las leyes de la Torá no dictan eso. Entonces, al parecer, más que nada tenía que ver con una infección, una erupción o un hongo, ¿cierto?, que aparecía en una persona o en un objeto dentro de las fronteras de Israel. Porque si era algo que sucedía si fuera de Israel, se trataba con médicos. Pero adentro se trataba este tipo de casos con Kohanim, con sacerdotes. Entonces, Sarat, al parecer, no era una enfermedad infecciosa. O sea, no es que la gente se alejaba de él porque se podía contagiar, sino que él se separaba de la sociedad. Y a la vez, cierto, había un alejamiento que él tenía que sufrir. Era una manifestación física, como ayer igual se hizo en un comentario, como explicar los sabios, probablemente de algo desagradable para Dios. ¿Por qué? Porque probablemente había algo, ¿cierto?, dentro de la persona o dentro de ese lugar, que se había hablado en el lugar o que se había hecho en el lugar, que desagradaba, ¿cierto?, la manifestación física que tenía el Eterno en ese momento. Y los sabios apuntan a que esto se trataba de, como ya muchos o casi todos sabrán, la lashon hara, que sería la calumnia, la mala lengua, el mal hablar. Ahí hay un comentario que dice aquí, la desobediencia del hombre convierte estéril la tierra. Sí, sobre todo la tierra de Israel está ligada con esto. Justamente lo íbamos a mencionar ahora, a continuación. Entonces, se designaba un Cohen y el Cohen, el sacerdote, podía determinar, ¿cierto?, si había o no Tzarat en esta persona, pero dentro de los límites de Israel. Está ligado, como por ejemplo dice la Torá en Levítico 14:34. Leo, dice, Kitabo el Eretz Kenaan, asher ani noten lahem, le ahuzá venatati nega tzarat bebeit Eretz ahuzathem. Dice, cuando allá hayan entrado en la tierra de Canaán, que yo, ¿cierto?, les doy por posesión, y yo coloque una marca o una aflicción de nega, dice nega tzarat, una aflicción de tzarat, o de esta lepra, en la, dice, bebeit eretz ahuzatechem, en la casa, sobre una casa en la tierra de vuestra posesión. Es decir, dice literalmente, cuando yo ponga una llaga de lepra, de zarat, en alguna de las casas
de vuestra posesión. Entonces dice, cuando hayan entrado a la tierra de Canaán, que les doy por posesión, y yo pongo una marca de lepra en esas casas. Eso es lo que dice la Torá, literalmente. Entonces habla de que es el Eterno quien coloca una marca allí. Claramente, esto conecta, ¿cierto?, la Tzarat con el pueblo, cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, con la tierra, en la tierra de Canaán, literalmente, es decir, cuando ustedes, el pueblo, hayan entrado en la tierra, ¿cierto? Y ahí dice, yo haya colocado, es decir, por mi voluntad. Se materializa la voluntad del Eterno sobre esta infección, en cuanto a lo que nos relata la Torá. Por lo tanto, esta no se trata de una enfermedad en sí, sino de una llaga, de una aflicción que es enviada, ¿cierto?, desde lo alto. ¿Dónde? Dentro de los límites del pueblo de Israel, en la tierra de Israel, y según la voluntad del Eterno. Entonces, en general la pureza y la impureza tienen que ver con qué, con la manifestación de, como explican los sabios, de la Shejinah en ese momento. Como posaba, ¿cierto?, la presencia divina, la Shejinah, que Shejinah podría traducirse como la morada de Dios. Cuando ésta estaba allí en Israel con un grado muy intenso, ¿cierto?, en medio del tabernáculo, del Mishkan, en medio del sacerdocio, cuando había un oficio muy importante, mientras mayor era la presencia del Eterno, mayores también los niveles de pureza e impureza que eran requeridos. Por lo tanto, mientras mayor es la cercanía, la proximidad a la presencia divina, mayor era la preocupación por pureza e impureza. Y de evitar, ¿cierto? De tener pureza y de evitar la impureza. Y esta es la explicación de por qué existía la Tzarat. Como dice allí, al Metzorá se le llevaba al Cohen. Y era un problema de todo Israel. No era un problema solo de él, era un problema de todo Israel. Todo Israel sabía que había alguien, ¿cierto?, que estaba afectado por esto. Por lo tanto, se manifestaba, ¿cierto?, de que había una voluntad divina en contra, ¿cierto?, de algo que estaba sucediendo allí. Por lo tanto, era una alerta para todo el pueblo. Los Kohanim terminaban siendo como dermatólogos o médicos en este momento, mientras revisaban, ¿cierto?, la Tzarat, esta llaga, esta nega que es la llaga. Los Kohanim estaban en medio de ellos, pero no se contagiaban, como dijimos. O sea, si realmente era una enfermedad contagiosa, hubiesen ido con su mascarilla 3 pliegues o 5 pliegues KN95, con sus escudos faciales, quizás con sus guantes allí. Pero no, iban los Kohanim, ¿cierto?, con sus atuendos de Kohanim y no de médicos. Por lo tanto, realmente ellos no se contagiaban aun cuando iban en medio de ellos. Por eso la Torá no nos está apuntando que era una enfermedad infecciosa, sino que realmente había una manifestación divina en contra de algo que sucedía allí. Era una enfermedad surgida a raíz de la santidad que residía en medio de Israel, porque en ese momento estaban entrando, ¿cierto?, a la tierra prometida, pero aún así estaban en medio del campamento. La presencia del Eterno residía en su centro, en el centro, y por lo tanto era una necesidad que el pueblo estuviera ritualmente puro. Por eso hay varias leyes que se tratan del campamento. Cómo mantener puro el campamento. Todo lo que era impureza salía del campamento y adentro solo se mantenía la pureza. Por lo tanto, esto era una mancha prácticamente dentro de la pureza que debía haber al acercarse en medio de la presencia de Hashem. Y vemos la conexión que tiene fuertemente con la tierra de Israel. La tierra de Israel. Como nos dice la escritura, Levítico 18, y cuidará mis preceptos, no los vomitará la tierra al impurificarla como vomitó al pueblo que estuvo antes que ustedes. Esa tierra es del Eterno, supervisada propiamente por Él. Esa tierra no soporta idolatría o pecados en ella. Bueno, ese es el comentario. Esa tierra, como dice allí, es de el Eterno. Por lo tanto, Él es quien supervisa. Es decir, esta es como una muestra realmente de lo que hace el Eterno. Así como del Eterno la tierra, su plenitud, pero sobre todo la tierra de Israel, que le dice, cuando se la da a Israel, le dice, esta es mi tierra, esto es mío. Yo los coloco allí, ustedes la van a cuidar. Es decir, así como yo
Miro, ¿cierto? Desde lo alto. Y yo examino cada cosa que hay debajo, ¿cierto? Y yo examino. Y veo en el fondo que se haga todo conforme a lo que yo planeé. Como yo soy el creador. Como yo creé todas las cosas. ¿Cierto? La voz de Hashem. Él formó cada una de las cosas. Él examinó, él colocó cada cosa donde debía estar. Y él supervisa todas las cosas. Su providencia divina supervisa todas las cosas. Su Ashgahá. Él es el Mashgiach, el supervisor. Como él supervisa todas las cosas, así también cuando entre ustedes vean que hay alguien que le sale una llaga, ¿cierto? De Zarat, irá uno de ustedes también a examinarlo, a verificar que en el fondo lo que está pasando allí esté bien, esté mal, de qué se trata. Así como yo soy el que también examina a todo Israel. Yo examino, ¿cierto? Todos los corazones, yo examino la tierra, todo esto es mío, yo examino lo que hay en ustedes. Ustedes también examinarán cuando vean este tipo de afección en una persona, para determinar si hay o no hay, y cuál es el trato que debe hacerse después. En el fondo es una muestra también de imitación al Eterno, de cómo Él realmente actúa conforme a su pueblo, actúa hacia su pueblo y hacia cada uno de nuestras vidas. Él no solamente examina lo que hay en nuestro físico, Él también examina nuestra vida espiritual, lo que hay en nuestra alma. Y Él ve si hay alguna mancha en nosotros. Y Él sabe que las manchas en nuestra vida nos alejan de Él. Las impurezas nos alejan de Él. Debe apartar del campamento. No porque Él se vaya a contagiar. Y es lo mismo, ¿cierto? Nosotros no contagiamos al Eterno, aunque estemos muertos en delitos y pecados por acercarnos a Él, no lo vamos a hacer impuro a Él. Es lo mismo que pasó con nuestro amado Redentor. Él paseó entre todos ellos, entre pecadores y tanto, ¿cierto? Y leproso. Y no se contagió. No era algo que nosotros podíamos contagiarle a Él. No es nuestra impureza lo que podemos contagiar al Eterno. Pero realmente es saber que el Eterno nos mira. Sabe lo que hay en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro cuerpo. Entonces ordena, ¿cierto? A través de este ejemplo, de esta infección, de cuando su presencia moraba en medio de Israel, su Shejinah, que se manifestaba ahí cuando había templo, de hecho cuando había tierra de Israel y cuando había templo, realmente el pueblo supiera qué era lo que también hacía el Eterno con cada uno de ellos. Entonces imagínense que estos leprosos, los Metzorim, realmente se alejaran de la sociedad, pero que el pueblo también los condenara. ¿Qué significaría eso? Bueno, ustedes alejan al que está afectado y lo condenan. Pues yo también hago eso quizás con ustedes. Cuando ustedes me fallen a mí y se impurifiquen y se llenen de abominaciones, pues yo también los voy a expulsar de esta tierra y van a terminar alejados de aquí. Es un ejemplo claro. La Tzarat representa en el fondo la enfermedad espiritual de Israel, la enfermedad espiritual de cada uno de nosotros. O si estamos cerca porque estamos puros, o si estamos lejos porque estamos impuros. Y así como el que tenía afectada de Zarat se tenía que alejar, así también el Eterno alejó a su pueblo de la tierra. Por lo tanto, mientras el pueblo habita en la tierra, amerita, ¿cierto?, un carácter mucho más fuerte de pureza. Cuando iban al templo, a través de la mikvé, etc. Como dice el Eterno, mía en la tierra, en Levítico 25. En Malaquía 3:12 también dice, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuándo? Cuando realmente volvamos a Él. Cuando el pueblo vuelva a Él, se vuelva de sus impurificaciones. Como dice el libro de Ezequiel, cuando el pueblo aprenda a separar entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. En ese momento el pueblo se va a volver, ¿cierto?, aceptable ante Él. Y la Zarat era una muestra clara, viva, en ese momento, de qué significaba esto y cuál era el trato que iban a recibir a través de ese ejemplo, del Metzorá. Entonces este es un ejemplo claro de la enfermedad espiritual que carcome muchas veces nuestra vida. Aquí hay un comentario que dice Mateo 9:20.
mujer de flujo de sangre tocó a Yeshua siendo impura y lejos de contaminar a Yeshua fue purificada y sanada. Exactamente. Lo que muestra, ¿cierto?, es la realidad de la persona. Pero nosotros no impurificamos al sacerdote. Somos nosotros los que cargamos con nuestras propias impurezas. Y somos nosotros los que con esa impureza estamos condenados a alejarnos de las personas. Nos alejamos del pueblo, de la conexión con la familia, con la tierra de Israel, con el pueblo y con el Eterno. Nuestras impurezas nos llevan lejos de Él. Y esa es la lección que nosotros vemos allí, como un claro ejemplo de lo que sufre Israel. Ahora, como ustedes bien saben, un permiso. Los sabios, ¿cierto?, han interpretado, buscando, ¿cierto?, las razones de por qué se daba esto. Y los sabios dicen que en realidad la raíz de por qué se provocaba toda esa desconexión que llevaba a la impureza de la persona, una impureza espiritual, de que lo sacaba del campamento, que no le permitía en el fondo seguir, en medio de la santidad del Eterno, como cuando estaba el tabernáculo, que no le permitía estar con el pueblo, ¿cierto? Y no le permitía estar en la tierra, en ese lugar físico, es, por ejemplo, y lo dicen así, Metzorah en hebreo, Metzorah, lo leen como Motzi, agregándole ahí una Aleph, o como suena muy similar de hecho, Motzi Shem Ra, como alguien, o el que saca, Motzi como sacar, el que saca, Shem un nombre malo, o una palabra, o una fama, o una característica mala de su boca. Es decir, ellos asociaron el Motzi Shem Ra como quien realmente hace una calumnia. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la enfermedad más grande que tenía Israel desde que salió de Egipto? Recordemos. La lengua, ¿cierto? Le traicionaba. Pero estábamos mejor en Egipto. Pero allá comíamos mejor, comíamos carne, allá teníamos agua. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir al desierto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Hablando mal de Moshe, hablando mal, ¿cierto?, del Eterno, hablando mal de ellos mismos. Esta enfermedad en el fondo fue provocada en Israel como una enfermedad bíblica, algo particular, por esta mala práctica de Israel de hablar mal, de hablar de más, de quejarse, de realmente hablar calumnias contra el Eterno, contra el prójimo, de no estar agradecidos por lo que tienen. Es realmente esa la enfermedad altamente contagiosa. Cuando alguien habla mal, cuando alguien se expresa mal, cuando alguien desagradece. Hoy día, ¿cierto? Nosotros más que nunca vemos todo esto. Hoy día que el mundo está patas para arriba, como decimos. Que el mundo está tan difícil. Hoy día alguien dice algo malo de algo, inmediatamente la gente que está cansada, enojada, empieza a hablar mal de ello también. No cuesta nada. Hoy día alguien habla mal del gobierno y créanme que el 99,9% de las personas alrededor va a hablar mal del gobierno. O de una persona en particular, o de un político, o de una situación, o de lo que sea, o de un objeto. No importa. Hoy día todo eso es una enfermedad que se contagia muy rápida. Obviamente no estamos diciendo con esto de que siempre hay que guardar silencio, no es eso. Pero sí la mala lengua, la difamación, la calumnia se esparce muy rápidamente y es muy contagioso. Y eso, ¿qué hace? Que finalmente la persona la saca de la tierra, de la gente y del Dios, podríamos decir, del lugar, de la cultura. Por ejemplo, una persona hoy día que se está viviendo en todo el mundo, o sea, no es aquí, es en todo el mundo, que reclama por todo lo que está sucediendo, que las cuarentenas, que los cierres, etc. Inmediatamente, ¿qué hace? Uno se quiere ir en contra de la ley o en contra de las leyes del lugar porque no estamos de acuerdo por cómo se llevan las cosas. Estamos prácticamente queriendo salir de la ciudad, de las concentraciones, porque
finalmente nos están atosigando mucho con las cuarentenas, etcétera. Preferimos irnos, salirnos de ellas. Y preferimos evitar, ¿cierto? Irnos en contra de la cultura quizás del lugar o de lo que es correctamente. Y preferimos muchas veces desobedecer, la desobediencia civil, etcétera. Nos alejamos de los marcos que están regulados. Eso pasa hoy día en nuestras sociedades porque estamos viviendo momentos de crisis que se están extendiendo. Cada cual verá, ¿cierto? Si tendrá su posición, si esto es justificable o no. Pero realmente estamos viviendo momentos difíciles. Y la enfermedad contagiosa de la Motzishim Ra, del que habla malas palabras, el que sale de su boca palabras malas, hirientes, difamadoras, apresuradas, es muy, muy fuerte hoy día. Los sabios dicen que la lepra viene del orgullo, de creerse mejor que los demás. Y vamos a ver ahora algunos de los casos que realmente hoy día estamos viviendo muy fuertemente y que también podemos comparar con este caso de la Torá. Dice la Torá. Dice, Adam, kihiye veor besaró, seet o zapajat o beheret, perdón, baheret, vehaya veor besaró le nega tzaraat, bejule, etc. Dice, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, y ahí utiliza la palabra seet, o erupción, y utiliza la palabra zapajat, o mancha blanca lustrosa, 3 palabras para decir baheret, en hebreo, una sola, y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo. Entonces, la parashá nos dice esto. Cuando una persona, un hombre, y Adam, o el hombre, cuando Adam no solo se refiere a, se llama a solo un varón, sino realmente Adam, como la humanidad. Cuando una persona tenga, dice, una hinchazón, una erupción o una mancha blanca lustrosa. 3 palabras. Y de estas 3 palabras los sabios también desprenden algunas cosas. Por ejemplo, Rabbi Moshe Sternbuch. Él dice que estas 3 cosas aluden justamente a 3 tipos de lashon hara o mal habladurías, que es por lo que se sucedía, ¿cierto? Y ocurría la tzarat en las épocas de la Torá. Que en el fondo fue una enfermedad que vino mostrando la naturaleza, la enfermedad espiritual que sufría Israel desde que salió de Egipto. Que prácticamente se llevaron hasta la tumba en el desierto, muchos de ellos. La queja, realmente. La habladuría, la calumnia contra el Creador, contra Moshe y contra todo, finalmente. Cuando en momentos difíciles, ellos finalmente hablaban contra todo y esa fue su perdición. Por eso, ellos no llegaron a la tierra prometida. Por lo tanto, hoy día para nosotros es algo vital que estamos viviendo tiempos de crisis difíciles. Tener una actitud adecuada en los momentos que hoy día estamos viviendo. Nuevamente, no estamos diciendo que haya que aceptar todo con la cabeza agacha y ya. Sino, pero realmente hay que saber cuáles son las cosas que nos hacen caer más fácilmente. Porque así como podemos caer nosotros, puede caer toda una nación, toda una familia, o todo un grupo, toda una institución, toda una empresa. Pueden caer en esto y llevarlo a la perdición. Entonces, nos explica, ¿cierto? El Rabbi Moshe, que Seet, como allí aparece la palabra Seet, ¿cierto? Que es una hinchazón, en hebreo se relaciona con la palabra elevar. Interesante, ¿no? Entonces, él explica que se refiere a personas que menosprecian a los demás para elevarse a sí mismos y aumentar su propia importancia, como el ego, ¿no? Entonces, hay un tipo de habladuría que aumentaba el ego. Ay, pero nosotros estábamos mejor antes. Hoy yo allá vivía tan bien. Ay, aquí tengo que sufrir este tipo de cosas. Muchas veces hay ego, ¿cierto?, en las personas que lo que hacen no es simplemente describir un hecho. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo antes vivía así de tal manera, tenía esto, a lo mejor vivía ya bien con todo esto, etc. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de algún extranjero. Yo vivía bien allá con tal cosa y tal cosa. Pero no lo hace para decir a los demás, yo vivía mejor que tú aquí. Pero hay personas que sí podrían caer en eso, como lo cayó el pueblo de Israel. Es que allá teníamos de todo, vivíamos bien en Egipto.
teníamos carne aquí por último, eso, y aquí estamos muriendo de hambre. Mostrando su desagradecimiento y también que se quieren inflar muchas veces el orgullo frente a otros, ¿cierto? Diciendo que aquí ellos están más mal que lo que yo estaba antes, que yo antes estaba mejor. Entonces muchas personas tratan de elevar su importancia, menospreciando a los demás. De allí vienen las calumnias, muchas veces la mentira, la falsedad y sobre todo a veces el abuso contra las personas, en lo que le llamamos también el bullying, el acoso. Un acoso, ¿cierto?, contra las personas. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que tú, en todo. Y se menosprecian unos a otros. Entonces, lo que ahí dice hinchazón justamente tiene que ver con algo que aumenta en el cuerpo. Se hincha, ¿cierto? Que se expande. De la misma manera en la cual también el carácter, el alma de muchas personas muchas veces se infla, se expande frente a los demás. Pero esa hinchazón en la piel es natural, ¿no? ¿Es buena? Uy, ahora voy a crecer, mi piel va a ser más grande, soy más. No, es un problema. Es una hinchazón que tiene que bajar. Hay un problema ahí, ¿cierto? Líquidos que están ahí juntándose. O algo que está muriendo de la piel. Hay un problema realmente. Entonces, esos actos que llevan a muchas veces a las personas a hacer este tipo de declaraciones, que se inflan sobre los demás, se hinchan, no es algo virtuoso. Totalmente lo contrario. Por eso siempre hay que ser humilde. Como dice la escritura, no hay que tener un concepto más alto de sí mismo, ni menor, por supuesto, por sobre los demás. Cada uno tiene que saber lo que es, lo que tiene. Si yo antes tenía más, no tengo por qué jactarme, o si hoy día tengo más, jactarme frente a los demás que tienen menos. No se cuenta dinero frente a los pobres, como se dice. Yo no puedo jactarme, ¿cierto?, frente al demás, a los otros que necesitan. O no puedo decir que yo antes tenía tanto, quejándome de lo que hoy tengo. Realmente esa actitud no es la correcta y es lo que sufrió el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Podemos conectarlo con esto. Más todavía, dice, y con la impureza dañamos nuestra alma, un comentario. Justamente, dañamos nuestra alma. Cuando se daña nuestra alma, imagínense nuestro cuerpo. Cuando le sale una pequeña hinchazón, hay personas que a lo mejor son más fuertes, pero cuando uno tiene un hinchazón, le molesta. A lo mejor puede salir una hinchazón en un lugar donde usted pueda manejarlo, pero si le sale en un lugar difícil, usted, su ánimo, su estado virtuoso quizás de cómo trata a los demás, va a caer por un tema anímico, tema de dolor. Una pequeña hinchazón puede provocar realmente muchas veces discusiones, que una persona haga mal las cosas, se equivoque. Imagínense en nuestra alma. ¿Qué nos puede provocar? Ya sabemos. Las impurezas son un sinónimo de la muerte. Las impurezas están conectadas con la muerte, no con la vida, así como también cuando aparecen estas manchas tiene que ver con algo que está ocurriendo en la piel, algún tipo, cierto, de desconexión, de muerte, por así decirlo, piel muerta. Luego tenemos el caso que ahí menciona o zapajat, que por cierto o en hebreo es lo mismo que o en español, o zapajat. También, cierto, como dice ahí, una erupción en la piel. La palabra zapajat en hebreo se conecta con la palabra que significa también o que tiene que ver con las mismas letras, adjuntar. Algo, cierto, que se une. Entonces explican los sabios que realmente esto se refiere a las personas que a lo mejor no hablan la shonara, no hacen habladuría, maledicencia, o como decimos en Chile, mapuche, perdón, en mapudungun, cagüín, hacen cagüines, ¿cierto? Hablan de más. Realmente esto se debe cuando solo no lo hacen, pero acompañados, sí. Uno puede estar tranquilito, solo, ¿cierto? En su hogar, en su casa, a lo mejor estoy bien, no tengo mucho que comer, pero estoy tranquilo, estoy agradecido, a lo mejor estoy bien, no tengo trabajo, he tenido problemas, una u otra dificultad, pero estoy bien. Agradezco al Eterno y oro por mi pan. Pero viene otro, a lo mejor, o a lo mejor la pareja, o a lo mejor otra familia, y dicen, oye, pero ¿cómo lo tienes para comer acá? Sí, verdad, no tengo acá, no sé, me da rabia todo lo que está sucediendo, etcétera.
¿Y la culpa es de quién? Y ya le empieza a echar la culpa a alguien. Tenemos que tener cuidado, esto pasa mucho. Uno puede estar solo, pero cuando se acompaña de otros es muy fácil hablar mal de las personas. Y esto prácticamente se da todo el tiempo. O sea, usted es cosa de ir a cualquier tipo de comida, muchas veces con otras personas, o juntarse en un grupo como tal, o típicas juntas nocturnas quizás, donde la gente se junta a otros y ya se libera y habla de lo que sea. El problema que realmente son cosas que van en contra de lo que quizá la misma persona haría o pensaría, o no le gustaría que le hicieran a él o que dijeran de él. Y aún lo hace, ¿por qué? Porque se dio el momento y las personas. Tenemos que cuidarnos de con quién nos juntamos, con quién nos reunimos, con quién hablamos, de qué hablamos. No podemos ser simplemente repetidores en los grupos o asentir a todo. Tenemos que tener cuidado. Por eso es que tener buenas amigos, buenas juntas, ¿cierto? Es muy importante. O realmente un buen amigo o una buena amiga nos eleva, nos permite crecer o nos tira para abajo muchas veces, dependiendo, ¿cierto?, de las relaciones que hayan. Entonces, muchos solo no hablan, pero en compañía sí. A lo mejor los hijos de Israel cuando salieron por familias, todo bien, no se quejaron. Pero cuando se organizaron en la tierra, en el desierto, y empezaron a habitar unos con otros, con vecinos, etcétera, ahí vinieron las quejas. Ahí vinieron las habladurías y en las tiendas hablaban de Moshe, oye, ¿dónde estará Moshe? Oye, aquí, oye, allá. Y eso haya sucedido. Y de eso hay que tener cuidado. A Israel le pasó y fue muy, muy difícil. Por eso hay que tener cuidado de con quién apegamos o con quién tenemos apego en nuestra alma. Realmente. ¿Con quién nos apegamos? ¿A quién nos apegamos? ¿A quién nos adjuntamos? ¿Realmente eso va conmigo? Y si no va conmigo, ¿soy capaz, como Yeshua a lo mejor, de que algo viene a mí como el sacerdote y no me afecta? ¿De verdad? ¿Estoy seguro? Tenemos que tener ese cuidado en nuestra vida. El pueblo de Israel no lo tuvo. Y cuando, imagínense, el caso de los 10 espías, de los 12 que fueron allá, 2 hablaron bien, 10 hablaron mal. Y gracias a esos 10 todo el pueblo habló mal de la tierra. Y tuvo temor, y se asustaron, y desconfiaron de la palabra del Eterno. Solo por 10 todo un pueblo cayó. Hoy día también, solo por algunos, ¿cierto? Que están desde desde la política muchas veces, o desde los gobiernos. Basta con que hablen una o dos cosas y encienden la llama en las personas para que hablen mal de otros. Basta con que digan algo para que otros también piensen mal de ellos. Y a lo mejor, si no lo hubiesen dicho, no hubiesen pensado así. Pero solamente porque alguien lo dijo y lo valida, y a lo mejor es alguien que tiene autoridad, es que tiene validez lo que está diciendo. Y no nos sentamos a ver si de verdad eso es así. ¿Tiene sentido, no? Que yo me asuma esas palabras. Ojo con el populismo hoy día. Porque el populismo promueve esto. Juntar grupos, gente afín que tiene ciertos pensamientos en contra de lo establecido. ¿Para qué? Para dañar muchas veces el tejido social que se llama. Muchas veces para provocar los cambios, ¿cierto? Conforme a lo que ellos plantean. No decimos que todo siempre es malo o con mala intención, pero muchas veces sí. Y nosotros nos dejamos sumar a eso fácilmente cuando seguimos a otros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién realmente nos juntamos, con quién estamos cerca. Hay un comentario aquí, un poco extenso, a ver, vamos a leerlo de todas maneras. Dice, en nuestras comunicaciones mucha gente hace ostentación. Vemos que programas en que se muestran sus posesiones y lo más lamentable como comunicadores, hablan siempre de ayudar, al igual que la gente que gobierna en muchos gobiernos, han ayudado al poder hablando de igualdad y ayuda a los pobres, libertad y una vez alcanzado se olvida todo esto y se hace opresión y leyes que que los favorecen a ellos y no a la gente. Contaminación del alma también, otro comentario. Así es. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado porque hay personas que inflan el discurso y cuánto de ello pueden cumplir. Y en esto tenemos que tener cuidado porque
es muy fácil hoy día, sobre todo, hablar mal en contra de todo. O de que, oye, ¿por qué no se hace más? Y la pregunta es, ¿y si se hiciera más? ¿Se puede sostener eso realmente? ¿Hay argumentos para sostener algo como lo que se plantea? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos dejar llevar por el camino, por ejemplo, de Korah y la rebelión de Coré y todos los que lo siguieron y decir, no, esto funciona mal, tiene que hacer de esta otra manera. Y todos vamos directo en el fondo a la autodestrucción. Tenemos que tener cuidado, no dejarnos llevar. De hecho, esto es un principio de los sabios que nos explican de la Torá, ¿cierto? Que no debemos dejarnos llevar por las mayorías. Aunque toda la mayoría diga una cosa, no debemos dejarnos llevar por eso. Las únicas mayorías que se respetan son, por ejemplo, los tribunales. Cuando hay jueces, cuando hay una mayoría se respeta. Pero en cuanto a la opinión y en cuanto al seguir a la mayoría, aunque vaya en contra de la Torá, si no es un contexto de jueces de la Torá que dictan algo, no es bueno dejarse llevar. Por eso tenemos que tener cuidado con quién nos estamos juntando, con qué palabras, qué es lo que está trayendo eso a nuestra vida realmente. Y yo los animo a esto porque muchas veces, hoy día sobre todo, el asunto está súper fuerte. Todo lo que se está hablando hoy día es mucho. Es muy difícil de digerir. Muchos de nosotros realmente estamos bombardeados hoy día de información, noticias, cosas malas, críticas de acá, que van para acá, para allá, que se debería hacer esto, que esto no, que aquí, que allá. Y nos sentamos realmente en un momento a reflexionar qué es lo que está provocando eso en nuestra alma, en nuestra vida, qué sentimientos están generando en nosotros. ¿Me están dejando mejor o peor todo eso? ¿Realmente estoy pudiendo digerir todo ello? ¿O simplemente me entra algo, me lleno la cabeza, expulso, hablo de todo, porque me siento abrumado con todo lo que está sucediendo? ¿O tomo las riendas de mi propia vida y realmente digo, ok, me sujeto al Creador, a Dios, en cuanto a estas cosas? Puede caerse el mundo, pero me sujeto a Dios y confío en Él. O voy a decir, no, pero ¿cómo vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Cómo vamos a hacer aquí y allá? Ya te dije que vas a llegar. Ustedes van a entrar, confíen. Confiar en la palabra de Hashem, tener emuná, tener fe. Les aliento a esto, sobre todo en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y luego dice, o Vaheret, que significa una mancha blanca, lustrosa. Está relacionado con la palabra también en hebreo, Eret, una palabra como la claridad. Es decir, se refiere a personas que tienen o que creen tener claridad. Creen saber todo, muchas cosas. Y por lo tanto creen tener autoridad moral, ética, para hablar de todo y juzgar de todo. Y es el tipo de persona, ¿cierto?, que cree que realmente él tiene la razón en todas las cosas y critica a medio mundo porque está todo mal. Porque ellos tienen más claridad que los demás. Ni siquiera se ponen en la posición de que lo que él está planteando puede que esté errado. Y que a lo mejor lo que está diciendo el oro tenga la razón. No, no lo hace. Porque él cree tener la razón. Cuidémonos de esto también. Nosotros también que somos personas que creen en Dios. Que tienen la Biblia como un libro y un manual de vida. Cuidémonos de esto. La religión o la religiosidad suele caerse en esto. Adueñarse y apropiarse de la verdad tan fácilmente. Y que al final termina creyendo que como es la verdad, no estoy diciendo que no es la verdad, sino como es la verdad, yo la puedo aplicar en lo que sea y yo voy a tener la razón. No. Muchas veces las cosas que están aquí, en las vidas, en la sociedad, se trabajan. O sea, hay que hilar fino en las cosas. No es simplemente, que dice esto, como alguna vez lo dijimos. Entonces, como la Biblia dice esto, esto se tiene que hacer así. No, hay una manera de aplicar las cosas y cuando se puede y cuando no se puede aplicar. Nosotros no podemos pretender por tener claridad en algunas cosas, siempre tendremos la razón. No, podemos estar equivocados. Tenemos que dar el beneficio a la duda. Y el beneficio también, ¿cierto?, a la inconsistencia que nosotros mismos podríamos tener. De otra manera, nunca vamos a aprender y a crecer en nuestra vida. Y siempre vamos a pensar que los demás están mal y no nosotros.
que nunca trabajaremos. Y seremos simplemente personas que a todo piensan que realmente su vida es o todo lo mejor y lo demás, todo lo peor. Tenemos que tener cuidado con esto, porque esto es lo que la Torá también nos lleva, que es la impureza, que contamina nuestras vidas. Entonces, con esa impureza, de hecho la que mencionamos ahora, de creer tener la razón, lo que le pasó a Korah, como decíamos hace un rato, creyendo ser él, ¿acaso no somos todos santos? ¿No somos todos puros? ¿No estamos todos cercanos del Eterno? ¿Por qué eres tú solo, Moshe, el que tiene que hacer esto? ¿Por qué solamente ellos toman la decisión y no todos nosotros? No, es que hay que tomar nosotros también las riendas. Cuidado. ¿Vamos a hacer algo mejor o peor? ¿Qué es lo que pasó con la rebelión de Korah? Terminó todo peor. Una mortandad llegó al pueblo. Y fíjense que dice que una peste azotó en ese momento. Por eso, generalmente este tipo de infecciones, de peste, de aflicciones al cuerpo, en la Torá se les describe realmente como algo que se afectó por la desobediencia y una enfermedad interna del alma de las personas, que se dejaron llevar. Por eso, tengamos cuidado en este tiempo, sobre todo en este tiempo. Comunidad, familia, tengamos cuidado. Son momentos difíciles, no podemos digerir y tragarnos todo lo que ocurra a nuestro alrededor. Tenemos nosotros que estar conectados con el Eterno para juzgar cada cosa. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Qué idea está mejor, qué está peor? No podemos condenar todas las cosas a priori, diciendo, no, es que esto está mal, esto está bien y ya. Tenemos que tener cuidado, porque son momentos donde realmente la salida todavía no se ve. Y mientras no se vea una salida, ¿y cuál va a ser la mejor salida de las personas? Muchas veces todos nosotros nos dejamos, nos guiamos por la salida de la mayoría. Ya, el mundo se arregló más o menos de esta manera, nosotros también nos arreglamos de esa manera. Pero si esto puede perdurar, nosotros tenemos que buscar de qué manera salir de alguna forma de toda esta contaminación que está ocurriendo en el mundo, no solamente la física, sino la espiritual, y poder sobrellevar bien nuestras vidas, nuestras familias, con una visión correcta, adecuada. Que Dios nos pueda iluminar en todo ello. Familia, queridos. Entonces, con esto, ¿cierto? Realmente queremos decir que tenemos que tener cuidado. La Lashon Hara, o la enfermedad espiritual, que la Torá nos presenta esta enfermedad como algo propio de la tierra, propio de su voluntad sobre la obediencia o desobediencia de las personas. Tenemos que tener cuidado. Hay un comentario de Rashi que es interesante, y él dice que realmente la, la Lashon Hara era causada por la arrogancia. Y él em, dice que, un segundito, em, dice que cada una de las cosas que servía, ¿cierto?, para purificar al Metzorá, ¿cierto? Estamos hablando de esta madera, el hisopo, etcétera. Realmente cada una de ellas era causado o provenía, ¿cierto?, de un árbol alto, por ejemplo, el cedro, que hablaba del orgullo, por ejemplo. La lana tenían púrpura y el hisopo provenían de fuentes humildes, en cambio, que era como algo humilde. Y también nos servía como mensaje para que el Metzorá debía ser humilde. Y también de por qué debían llevar dos pájaros, ¿cierto? Para la purificación, es que los pájaros pían constantemente y la Lashon Hara es un acto de piar. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué Rashi explica eso? Porque dice en el fondo, todo lo que sucede ahí tiene que ver con la Lashon Hara, también con la maledicencia. Pero dice Rashi que la Lashon Hara, la mala lengua, es un acto de piar, o en el fondo del cantar, del piar de los pájaros. Porque los pájaros, dice, uno puede entenderlo de esta manera. Por ejemplo, usted se va un día a un bosque o en una tarde y usted va a escuchar a los pájaros cantar en algún momento y de repente va a haber otro que se va a sumar y otro se suma y de repente hay un gran ruido. Y uno se pregunta, ¿y por qué están piando? Muchas veces lo hacen a lo mejor por un tema de comida, en la mañana, pero a veces lo hacen por hacer.
piar por piar, en el fondo es como un tipo de parloteo. Los pájaros muchas veces emiten esos ruidos no porque busquen algo, quieran algo, sino porque parlotean. Y ya, solamente emiten sonidos. No es que quieran comunicar algo. Y de eso es lo que nos tenemos que cuidar. Cuando nuestra lengua habla por hablar, allí hay una claro límite que nosotros tenemos que pensar para evitar la Lashon Cuando estoy diciendo algo por decirlo nomás, cuidado, ojo. Porque cuando uno habla por piar o por parlotear y no dice nada, ahí es cuando puede ocurrir que realmente estemos en un camino equivocado. Porque realmente en ese momento, a lo mejor, imagínese, usted está reunido en un grupo de personas y nadie dice nada. Y alguien dice, oye, ¿viste la otra vez cuando alguien se cayó y se sacó así? Oye, sí, ¿verdad? Y mira que aquí, que allá. No hay nada que decir. Pero por decir algo, le lanzamos, ¿cierto?, alguna indirecta, alguna pesadez a una persona. Cuidado. Parlotear, piar por piar, puede ser símbolo y sinónimo prácticamente de la Shonara. Ahí tenemos que pensar bien nuestras palabras, medirlas. Los sabios van tan allá en este tema y como explican, la Lashon Hara realmente no es violar en el fondo, hacer una calumnia, hacer la Lashon Hara, no es simplemente algo que va en contra de un principio ético, sino que es Hilul Hashem, dice, por ejemplo, el Hafetz Haim, dice que es hacer en vano el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque realmente no hay algo que nos impulse a hablar mal de las personas o de otra persona. No hay una fuerza que esté en nuestro interior que nos lleve a hablar mal de alguien. No. Dicen los sabios que realmente la Lashon Hara no es algo que sea innato de las personas, no. No es que de repente, uy, se me salió porque yo hablo este tipo de cosas, no. No es algo que sea inevitable. No es una mala inclinación que uno pueda evitar, perdón, que uno diga, oye, es que no pude evitar hablar mal de esta persona. No. Es totalmente voluntario. Y es totalmente algo que mueve a la persona y lo motiva a su corazón internamente para hacer esto. Por lo tanto, es un acto de profanar el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque denosta, humilla la imagen del Creador en las personas. Humilla a los demás. Habla mal de otros. Y a eso hay que tener cuidado. Dice que esto finalmente es como menospreciar el mandato del Eterno de amarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, de no hablar mal de unos de otros, de no envidiarnos. ¿Por qué a este le va bien? ¿Por qué a todos nos está yendo mal en este periodo? ¿Ya le está yendo bien? No puede ser. Cuidado. La envidia, la maledicencia, el hablar mal. Cuidémonos de esto, hermanos. De verdad, es muy fácil hoy día, con todo el bombardeo que hay, político, social, dejarnos llevar. Cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestro corazón. Porque realmente de esa manera santificamos su nombre. Cuando hablamos con pureza de labio. Cuando dice, ¿quién subirá al monte santo? El de labios puros, ¿cierto? Y el de manos limpias, de labios puros. El que no ha llevado su corazón, ¿cierto? Realmente a las impurezas. Ese se acercará a su monte santo. Y allí es donde tenemos que apuntar. Que el Eterno les bendiga, hermanos, a todos. Un feliz Shabbat y muchas bendiciones para todos.